Bien, continuamos entonces con el segundo tema de la unidad de aprendizaje 3 en relación a la población y muestra. Lo primero que tenemos que dejar claro es qué cosa es una población, ¿no? La población es un conjunto de elementos, ¿no? o elementos, eventos o seres concordantes entre sí en cuanto a una serie de características, ¿no? De las cuales se desea obtener alguna información. En otras palabras, una población, por ejemplo, puede estar integrada por ejemplo, todos los alumnos del quinto de secundaria de los colegios públicos de Lima Metropolitana, por ejemplo. Esa es una población. La población puede estar también conformada, por ejemplo, por todos los pequeños empresarios, ¿no? Textiles que están ubicados en el ámbito del centro comercial de Gamarra, por ejemplo, ¿no? Esa es una población. La población también puede ser, si estamos trabajando, por ejemplo, en un valle, pueden ser todos los pequeños agricultores dedicados a la producción del cultivo de papa, por ejemplo, ¿ven? Entonces, las características de esa población son que todos son agricultores, que todos son pequeños agricultores y todos se dedican solo a la producción de papa. Entonces, esa es la población, o sea, el universo en el cual nosotros vamos a trabajar y del cual vamos a seleccionar a una muestra, o sea, una parte representativa de ellos, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos a esa población, la muestra vendría a ser entonces el subconjunto de la población que se toma para realizar un estudio. ¿Por qué tomamos una muestra? Porque si la población, vamos a suponer, es muy grande, ¿no? Estamos hablando de, por decir, 2.000, 3.000 pequeños agricultores que se ubican en todo en un valle, ¿no? Entonces necesitamos trabajar con una muestra más pequeña, una muestra representativa de ese universo, de esa población, del 100% de los pequeños productores de papa del Valle X. Entonces nosotros necesitamos una muestra que es una parte representativa de esa población, ¿sí? Por decir un ejemplo, si nosotros quisiéramos tener una muestra de 200 pequeños productores de papa de ese valle, entonces a eso sería el subconjunto de esa población, que tiene las mismas características, porque esa muestra también van a ser representada por pequeños propietarios, pequeños productores de ese valle dedicados a la producción de papa. Y lo hemos sacado de esa población. Entonces, reúne las características de la población. Por lo tanto, si nosotros hiciéramos una investigación probabilística, seleccionamos a la muestra mediante una técnica probabilística, los resultados que nosotros podamos obtener de esa muestra los podemos extrapolar, lo podemos generalizar al 100% de la población. Por eso es que la muestra tiene que ser una muestra representativa de la población y tiene que reunir las mismas características de la población. ¿Ya? En principio, como observamos nosotros, por ejemplo, ¿ven? Ahí vemos una parte de elementos, de sujetos que han sido extraídos de esa población. Ahora, el tamaño de la muestra, por lo general, depende de los datos que tengamos. Es bueno aclarar que en el tamaño de la muestra podemos tener dos tipos de tamaño, ¿no? Una muestra que se conoce como muestras finitas o infinitas. La muestra finita es cuando nosotros sabemos la cantidad de población que existe. Y la muestra infinita es cuando no tenemos claro qué cantidad de población es la que existe, ¿no? Entonces, para ello se aplican una serie de fórmulas. En este caso, por ejemplo, ponemos un ejemplo en la cual sí tenemos, por ejemplo, el tamaño de la población. Entonces sabemos qué cantidad de población es. Por ejemplo, en este caso estamos considerando de que son 1.176 el tamaño de la población, y nosotros, por ejemplo, estamos viendo que al final de esa población, de ese universo, vamos a extraer una muestra representativa que nos permita a nosotros poder seleccionar, por ejemplo, a partir de esa muestra a 400 de ellos, ¿ven? Entonces, ¿cómo mediante la aplicación de esa fórmula nosotros podemos, de una población de 1.176 sujetos, elementos o individuos, ¿no es cierto?, poder seleccionar a solo 400 de ellos mediante cualquiera de las formas del muestreo, ya sea esta probabilística o sea no probabilística, ¿no? Entonces,
Es claro entender entonces que para seleccionar a la muestra podemos aplicar dos fórmulas distintas. Cuando conocemos el tamaño de la población, aplicamos esta fórmula, pero hay fórmulas también en las cuales podemos seleccionar a la muestra sin saber cuál es el tamaño de la población y que se conocen, en este caso, las poblaciones infinitas, ¿correcto? Entonces nosotros con esta cuestión, ya con esta metodología de trabajo, entonces podemos decir entonces finalmente que para esta investigación se requiere de una muestra de 298, por ejemplo, directores generales, ¿no? Si nosotros tenemos un 100% de 1.176 directores generales, entonces nosotros vamos a seleccionar solo a 298 directores generales. Ya, perfecto. Entonces, los procedimientos y técnicas muestrales para seleccionar a esta población tenemos entre dos alternativas. El procedimientos probabilísticos y los procedimientos no probabilísticos. En los procedimientos probabilísticos tenemos las técnicas muestrales del aleatorio simple, el muestreo sistemático, el muestreo estratificado, el muestreo, tenemos por ejemplo el por conglomerados, entre otros, ¿no? Nosotros solamente por ahora vamos a trabajar de manera, como ejemplo, estos tres muestreos probabilísticos, sobre todo para que ustedes se familiaricen de la manera simple, sencilla, de cómo nosotros podemos seleccionar a una muestra de una población X, ¿no? Y el muestreo, las técnicas no probabilísticas, entre las que tenemos el accidental, por cuotas, intencional, entre otros más. Vamos a volver a determinar qué cosa es el muestreo probabilístico. El muestreo probabilístico, si nosotros tenemos, por ejemplo, en el gráfico una población y necesitamos seleccionar una muestra de esa población, que ya hemos dicho, una muestra que tiene las mismas características de la población, podemos hacerlo a través del muestreo probabilístico. ¿Y qué cosa es un muestreo probabilístico? El muestreo probabilístico es todos los elementos de la población tienen la misma probabilidad de ser elegidos como parte de la muestra. La elección se hace al azar. Es decir, si yo voy a seleccionar a los 298 directores gerentes o directores generales de los 1.176 que son el universo de la población total, entonces todos los 1.176 pueden ser parte de esa muestra de 298. ¿Quiénes son los que salen seleccionados? Solo el azar, solo la probabilidad es la que va a elegir a esos 298. Pero todos tienen la misma probabilidad de ser parte de la muestra. A diferencia del muestreo no probabilístico, donde la elección de los elementos de la población son dirigidas. Yo, por ejemplo, como investigador, quiero seleccionar a la muestra mediante la técnica no probabilística, entonces yo puedo de esos 1.176 directores generales o gerentes generales seleccionar al dedo, por ejemplo, intencionalmente a los 298. O sea, ahí no intervino la elección al azar, ni mucho menos la ley de la probabilidad. Por lo tanto, la elección de la población son dirigidas de acuerdo al criterio de la investigación o del investigador o algún objetivo específico de la investigación. Vamos a ver el muestreo probabilístico aleatorio simple. El muestreo probabilístico aleatorio simple es donde todos los elementos de la población tienen la misma probabilidad de formar parte de la muestra. Y la selección se puede hacer mediante el muestreo aleatorio simple, podemos hacerla también mediante la tabla de números aleatorios o otras formas de aplicación. ¿Cuáles son los pasos que se tienen que seguir para seleccionar a una muestra mediante el muestreo aleatorio simple? Primero tenemos que tener un listado, es decir, tener nuestro marco muestral. Nuestro marco muestral significa, por ejemplo, siguiendo el ejemplo anterior, tener un listado de los 1.176 directores generales. Y a cada uno de los directores generales ordenados de la A a la Z, ¿no es cierto?, ordenados alfabéticamente, le vamos a asignar un código o un número a cada uno. Por ejemplo, el primer elemento, como estamos hablando de una población compuesta de 4 dígitos, 1.176, el primer elemento de la muestra, que empezaría con, por ejemplo, Arévalo, sería el 0001, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando de 4 dígitos porque son 1.176 sujetos o elementos. Y el último del marco muestral o de ese listado, el 1.176, ¿ven? Serían también, por ejemplo, Zapata, ¿no?
por decir un ejemplo, ¿no? Entonces, ese es nuestro marco muestral. Tenemos que tener ese marco muestral, porque, y luego, una vez que ya hemos registrado y hemos elaborado nuestro marco muestral, nosotros procedemos, si es que vamos a utilizar la tómbola o vamos a hacer un sorteo en una ánfora, por ejemplo, escribir en tarjetas y los números que representan a esos elementos de ese marco muestral y los vamos a depositar en un ánfora, ¿verdad? Procedemos a hacer el sorteo y elegimos de acuerdo a cómo van saliendo por azar cada número, vamos nosotros seleccionando a la muestra hasta completar la muestra de los 298 elementos que requerimos. Y finalmente presentamos la muestra que nos va a representar. Vamos a ver un ejemplo práctico donde vamos a ver, por ejemplo, elaboramos el listado, realizamos el sorteo, presentamos la muestra y seleccionamos. ¿Ven? Lo vemos ahí de manera gráfica, ¿no? Estamos viendo, por ejemplo, en el ejemplo ahí, en el gráfico, en el extremo izquierdo, por ejemplo, la relación de los 6, el listado de las 6 personas que a nosotros nos interesa como población. A cada uno le hemos asignado un código del 1 al 6. Hemos escrito, como estamos observando, hemos escrito en tarjetas del 1 al 6, los hemos introducido al ánfora, hemos procedido a seleccionar al azar y como ven han salido seleccionados el número 1, 6 y 2. ¿Para qué nos sirve esos códigos? Porque una vez que los hemos seleccionado, por ejemplo, el número 1, el número 6, el número 2, que han salido elegidos al azar, podemos confrontar con nuestro marco muestral y ver que el número 1 corresponde a Andrade, que el número 6 corresponde a Rosas y el número 2 corresponde a Cáceres. Entonces, ya sabemos entonces quiénes son las personas, quiénes son los elementos, quiénes son los sujetos a los cuales nosotros tenemos que buscar para verificar que están, que existen y poder posteriormente concertar con ellos una reunión, una cita y poderle aplicar algún instrumento como un cuestionario, una guía de la entrevista para poder recoger información, ya sea de opinión o de información o algún dato que a nosotros nos interesa para sobre alguna variable o un indicador que estamos estudiando. En cambio, por ejemplo, en este caso vemos otro ejemplo que que ustedes lo tienen en su manual que se le ha dado, ¿no? De la misma manera, ven, son los pasos que seguimos y finalmente, como ven, se presenta y se selecciona a los 20 individuos que nosotros necesitamos seleccionar, ¿no? Siguiendo el ejemplo anterior, estamos observando entonces, ven, que también se sigue un procedimiento similar al ejemplo anterior. Cuando vamos al muestreo sistemático, tenemos que entender que el muestreo sistemático consiste en dividir a la población en intervalos iguales, como números de elementos que se desee para la muestra. Por lo tanto, ¿no? Inmediatamente que hemos nosotros encontrado el tamaño, los intervalos, la constante K, ¿no? Procedemos a seleccionar en forma aleatoria un elemento del primer intervalo y sistemáticamente ir seleccionando al resto de los elementos de los elementos. Vamos a verlo con un ejemplo, ¿no? La selección, como estamos manifestando, se realiza cada cierto intervalo K de unidades de la lista inicial. O sea, igual que el muestreo aleatorio simple, en el muestreo sistemático tenemos que tener como el primer paso nuestro marco muestral. Es decir, tenemos que tener a la población, ¿no? Codificada y ordenada de manera alfabética de A a la Z, ¿no es cierto? Y sobre todo, básicamente, tenemos que saber cuál es el tamaño de la población y el tamaño de la muestra, porque el intervalo sale justamente aplicando la fórmula donde es el tamaño de la población sobre el tamaño de la muestra. Y como estamos observando, la constante K o el tamaño de intervalo es 5, ¿no? En este caso. Entonces, vamos a ver entonces cuáles son los pasos a seguir. En primer paso, igual que el muestreo aleatorio simple, elaboramos un listado y le vamos a asignar un número a cada miembro de la población. Donde viene la diferencia con el aleatorio simple es en el segundo paso, porque aquí nos exige primero determinar el tamaño del intervalo y una vez que hemos obtenido el tamaño del intervalo, tenemos que seleccionar al azar un elemento del primer intervalo, es decir, por decir, de los 1176 individuos
que forman parte de la población, podemos al azar elegir al 1, al 2, o al 3, o al 4 como nuestro primer elemento, como nuestra primera muestra. Y a ese primer elemento le vamos a tener que sumar el tamaño del intervalo. Por ejemplo, en el ejemplo anterior era 100 sobre 20 igual a 5, el intervalo era 5. Si yo escojo del 1 al 5 al primer elemento, mi primera muestra es 1, por decir un ejemplo, para mi segunda muestra le tendría que sumar al 1, 6, 5. 5 más 1, 6. Entonces, mi segundo elemento, mi segunda muestra seleccionado sería 6. Quiero tener el tercer elemento, al 6 le sumo 5 y tendría el 11, y así sucesivamente. Entonces mi primera muestra seleccionada sería el 1, la segunda ya sabemos, le sumamos el tamaño del intervalo, sería 6, mi tercera muestra sería 11, mi cuarta muestra sería 16, mi cuarta muestra sería 21, y así sucesivamente, hasta completar los 20 elementos que yo requiero en mi tamaño de población. De la población. Como estamos viendo el ejemplo, en este caso ven, de muestreo sistemático, lo que les estoy explicando. Tenemos nuestro listado, obtenemos el intervalo, en este caso seleccionamos como al número 4 como el primer intervalo, ¿verdad? Entonces, ¿qué hemos hecho al seleccionar al número 4 como primer intervalo? Ese número 4 vendría a ser mi primera muestra. Y a ese 4, para tener mi segunda muestra, le tendría que sumar 5, que es el tamaño del intervalo. 4 más 5, 9. Entonces mi segunda muestra sería 9. Mi tercera muestra sería 9 más 5, serían 14. Entonces esa es la forma de ir obteniendo, ven, como lo estamos observando, ¿no?, la muestra. Es una forma bien simple, esto lo podemos hacer vía la computadora, es mucho más rápido, simplemente asignamos una pequeña fórmula a nuestra computadora a través de un programa que podemos hacerlo en Excel o en otro programa estadístico, y como vemos entonces la muestra seleccionada sería 4, 9, 14, 19, 24, y si comprobamos la primera muestra que seleccionamos al azar fue el 4, a ella le sumamos el 5, para la segunda muestra 9, la tercera muestra le sumamos 5, es el 14, a la cuarta el 19, y así sucesivamente hasta completar, ¿no es cierto?, los 20 sujetos que van a ser parte de nuestra muestra de esa población de 100. Como vemos, es muy simple, muy sencillo de hacerlo, y sobre todo porque podemos hacerlo mediante el apoyo y el auxilio de una herramienta electrónica, en este caso de una computadora. Lo hacemos muy rápido. Aquí lo que sí vale aclarar cuando trabajamos si las muestras fueran mucho más grandes, por ejemplo, como en el caso primero necesitamos de 298, para evitar un sesgo, porque automáticamente si lo observamos bien, ya habría elementos que no van a ser parte nunca de la muestra, ¿no es cierto? Entonces, para evitar ese sesgo, podríamos de repente cada 10 elementos que hemos seleccionado, por ejemplo, variamos el primer intervalo, ¿no? Podemos variar el intervalo, por ejemplo, escogemos como primer intervalo para los otros 10 el número 1, y a ese 1 le sumamos 5, entonces sería el 6, al 6 le sumamos 5, son 11, y ven, no se repiten las muestras o los números seleccionados. De esa manera, podríamos también darle mayor posibilidad para que se cumpla con ese principio de que las personas que forman parte de la muestra, todas han tenido la misma probabilidad de ser seleccionadas. Es decir, aplicamos el criterio del azar, ¿no?, de la probabilidad, ¿correcto? En cambio, el estratificado, como ya por su propia definición, estratificar, es organizar subgrupos de una población por estratos. Y ahí el trabajo es un poco más técnico, porque, por ejemplo, vamos a suponer, para entender lo que es un estrato, vamos a suponer que en la universidad nosotros queremos hacer un estudio de los diferentes estamentos que tienen que ver con la universidad. Entonces, si tenemos una población, de mil trabajadores, pero esos trabajadores, pues, los podemos subagrupar, por ejemplo, en directivos. Ya formamos un primer estrato. Un segundo estrato, los docentes, por ejemplo, ¿ven? Otro tercer estrato, los estudiantes. Otro cuarto estrato, el personal administrativo de la universidad. Y un quinto estrato, el personal de servicios de la universidad. ¿Con qué finalidad hemos formado los 5 estratos? Porque queremos obtener la opinión
¿no?, diferenciada de cada uno de esos subgrupos en sus funciones, en sus labores, en sus quehaceres, que nos puedan realmente aportar información, porque son los sujetos, los individuos que están inmersos en ese campo, en esa función, en esas responsabilidades. En mi caso, por ejemplo, como profesor, yo no podría, si me hacen una pregunta, que yo dé información o la opinión, por ejemplo, sobre la limpieza, el mantenimiento de las aulas, de los servicios higiénicos. Yo no soy la persona indicada para dar información, pero sí lo es el personal de servicios. Lo mismo le pasaría al personal de servicios, que él no es la persona indicada, por ejemplo, si es que tuviera que dar información o la opinión sobre el proceso de enseñanza, ¿ve? ¿Me entienden? Entonces, por eso el subgrupo de docentes seríamos los indicados de poder informar o dar opinión o algunos datos sobre el proceso de enseñanza. Y lo mismo sería en el proceso de aprendizaje. ¿Quiénes son los que aprenden? Son los alumnos. Entonces, es el alumno el que va a dar su opinión, es el alumno el que va a dar información sobre su proceso de aprendizaje. Por ejemplo, si se le entregan los materiales de enseñanza como sílabos, separatas, ¿no es cierto? Si se cumplen los horarios que están establecidos, por ejemplo, si se califica de acuerdo a las normas establecidas, las prácticas calificadas, los exámenes parciales, etcétera, etcétera, ¿eh? Son ellos los que pueden, si tienen acceso a la biblioteca, a qué hora, si tienen disponibilidad de libros, es decir, cómo se comporta el docente en el aula con ellos. ¿Ven? Entonces, cada estrato, cada subgrupo de esa población de 1000, entonces va a aportar conocimientos, información, opinión que no interesa a la universidad tenerlo de una manera mucho más concreta, precisa por cada subgrupo, ¿no? Entonces, como estamos viendo, entonces, el muestreo estratificado es muy interesante, bastante profundo, ¿no? Porque podemos nosotros obtener información de distintos subgrupos de una población total. Por ejemplo, para terminar esta parte, si nosotros estamos en una empresa, por ejemplo, de producción de mango, por ejemplo, para exportar, por ejemplo, podríamos también a los gerentes, al grupo de gerentes, tener un subgrupo, todo lo que son los profesionales otro grupo, los técnicos que están en planta otro subgrupo, y de repente los empleados que trabajan dentro de esa planta, ¿no? Entonces, ven, también podemos obtener la información de manera diferenciada por sus grupos, por estratos, ¿no?, dentro de una empresa, ¿no es cierto?, en la situación laboral. Entonces, como ven, entonces, es interesante el estrato, la estratificación. Lo importante de la estratificación es también tener claro que se tiene que seleccionar de acuerdo a la proporción total que tiene en los trabajadores, ¿no? Por ejemplo, si nosotros queremos seleccionar por estratos, desde el punto de vista del sexo, hombres, mujeres, y si en la organización, por ejemplo, hay el 60% son mujeres y el 40% son varones, entonces esa misma proporción tenemos que, de la población total, tenerla en cuenta para seleccionar a las posibles muestras que representen a esa subpoblación por estratos de hombres y mujeres, ¿no? Por ejemplo, en el ejemplo vemos que de una población de 400, ¿no es cierto?, el 55% son mujeres, entonces tendríamos que seleccionar, ubicar dentro del subgrupo de las mujeres a 220 mujeres y dentro del subgrupo, no de los hombres a 180 de ellos, ¿no? Entonces, como vemos, entonces se representa la proporcionalidad de acuerdo a la cantidad de individuos, de elementos que forman parte de la población. Si la población, en este caso, son 400, y de esos 400, el 55% son mujeres, entonces tenemos que tener esa misma representatividad, 220 mujeres que representan a ese 55%. Como podemos ver en este caso, como les mencionaba, el ejemplo del estratificado, ven, nosotros tenemos una población igual, vamos a hacer el marco muestral de la población total, ¿no es cierto?, de la cual de 1000 sujetos necesitamos tener una muestra de 278. En este caso solamente hemos formado dos estratos, docentes y empleados, ¿correcto? Tendríamos que saber, en primer lugar, cuántos docentes son y cuántos empleados son de esos 1000. Entonces ya tenemos el primer dato. Sabemos que 450 elementos pertenecen al estrato de
de los docentes y 550 al de los empleados. Procedemos también mediante la fórmula que estamos observando y al final nosotros podemos decir que debemos seleccionar como muestra a 125, ¿no es cierto?, profesores y a 153 empleados. ¿Ven? Entonces, la misma proporcionalidad. Entonces, ya tenemos la población y tenemos el tamaño de la muestra por cada estrato. De 1000, 450 son profesores, 550 son empleados y 125 son profesores entre el tamaño del estrato de la muestra y 153 serían los empleados. Con esto hemos podido nosotros, ¿no es cierto?, tener claro, por ejemplo, cómo proceder para seleccionar a las muestras mediante el muestreo simplificado. En cambio, el muestreo no probabilístico, como podemos ver, el accidental es cuando nosotros encontramos pues accidentalmente a las personas y requerimos, no hay el azar, no hay la ley de probabilidad, simplemente es al azar. Accidentalmente encontramos a una persona y podemos nosotros seleccionarla para obtener una información de una opinión sobre la calidad de un producto, sobre, por ejemplo, el precio de un producto, sobre las preferencias que tiene por un determinado candidato, por ejemplo, a la alcaldía distrital, provincial o al consejo regional, etcétera, etcétera, etcétera. Y la intencional es cuando nosotros intencionalmente seleccionamos a las personas que deben ser parte de la muestra. Por ejemplo, yo requiero seleccionar a 50 mujeres adolescentes que estén entre 20 y 40 años, pues entonces ya es intencional la elección. Y sobre todo que como mínimo cuenten con educación secundaria. Y las muestras no probabilísticas por cuotas es cuando nosotros asignamos la cuota a la persona para que seleccione a esas personas. Necesitamos de 150 personas, por ejemplo, de las cuales 75 sean hombres, ¿no es cierto?, y 75 sean mujeres. De esos 75 hombres, el 50% adultos y el 50% jóvenes. De las 75 mujeres, 50 mujeres adultas y 50 mujeres jóvenes. Como podemos observar entonces, eso sería lo que hemos tratado en este tema, ¿no? Vamos a continuar inmediatamente después con el tema 3.